queremos conocer un poco de experiencias que se han tenido ya en el trabajo práctico, directo, de campo, en el tema de los archivos, pero más allá del trabajo técnico, operativo, que es muy importante, el esfuerzo que se ha imprimido en todos estos procesos, qué aproximaciones nos dan hacia lo que pueden ser los procesos de transformación, que es digamos como la gran pregunta, la gran apuesta, la gran idea, el gran sueño que tenemos muchas veces como colombianos en términos de poder vivir en un proceso, en unas condiciones de orden social, cultural, de manera pacífica, armoniosa, etcétera. ¿Qué tan cercano estamos a esos procesos de transformación para lograr estas formas de vida pacífica? Es un honor para nosotros contar con la presencia de Gladys, de Carlos. Próximamente llegará Alex, con quienes durante lo que va corrido de este año, bueno, una pequeña parte del tiempo de este año, hemos entrado en un proceso de diálogo, de reconocimiento de las condiciones, de sus documentos, de su material informativo, para efectos de lograr algunos procesos de fortalecimiento que conduzcan de pronto a la conservación, a la preservación de la información, que al mismo tiempo permita hacia más adelante poder seguir contando con esa información para poder reconocer en próximas etapas de la vida, en próximas momentos que estemos viviendo como país, qué ocurrió en esta fecha, en estos momentos que estamos viviendo hoy, y qué han documentado estas organizaciones de lo que ha ocurrido anteriormente. La idea de poder tener este conversatorio es primero que todo, pues, como reconocer estas experiencias y al mismo tiempo reconocer en nuestros propios ámbitos de vida cuáles pueden ser las posibilidades de potenciar todos estos procesos de información y del compartir la información. Los dejo en compañía de la compañera Kerly, que es la persona que va a hacer la moderación del espacio, y entonces muchas gracias por su presencia, muy bienvenidos a este espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica. Muchas gracias, director. Bueno, entonces, pues como mencionaba nuestro director Gilberto, hoy este encuentro tiene como objetivo poder intercambiar, dialogar, escuchar qué está pasando en este momento con algunos de los procesos de archivo que apoya la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria. Hay más de 30 en curso, sin embargo, pues tuvimos que hacer una elección, y la idea es que ojalá de este espacio salgamos pues muy motivados, enterados de la información, de la gestión que se está haciendo al interior de la Dirección de Archivo, de la gestión que están haciendo las organizaciones sociales, también digamos de la sensibilización y en qué va nuestro compromiso con la conformación y la construcción del archivo virtual de los derechos humanos. Entonces, bueno, para empezar vamos a hacer una presentación muy breve de cada una de las personas que están acá con nosotros y con nosotras, y vamos a enterarnos, a saber un poquito más sobre la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL, que de allí nos acompaña el director Carlos Ojeda. También vamos a enterarnos un poco más de qué es la emisora La Voz de Mi Barrio 7, que realiza sus actividades principalmente en Bosa, en Bogotá. Y también más adelante vamos a enterarnos un poco del proceso colectivo que en este momento está comprometido con hacer un ejercicio de conformación del archivo histórico del M19. Entonces, voy a darle la palabra a Carlos y a Maite para que por favor se presenten, nos cuenten en su experiencia en la organización qué ha pasado pues con sus roles, qué funciones han tenido, y también pues finalmente cómo llegaron a interesarse en el archivo.
Entonces, Carlos o Maite, por favor. Gracias. Muy buenas tardes para todas las personas diversas que se encuentran acá en este espacio el día de hoy. Muchas gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica por la invitación. Es realmente un honor compartir con ustedes todos estos saberes. Mi nombre es Gladys Maite Pérez Mendoza, represento la emisora La Voz de mi Barrio 7. Es una emisora online, una emisora virtual. La sede queda en la localidad de Bosa, pero pues emitimos desde diferentes partes de Bogotá. Hemos tenido ese privilegio de poder estar en todas partes porque eso es lo bueno de la radio online. Y pues bueno, es una emisora, para contextualizarles, que nació en el 2011 tan solo como un programa radial y a partir del 2014 decidimos convertirla en emisora. Sí, entonces actualmente tenemos una parrilla de contenidos bastante grande. Yo creería que es la emisora comunitaria, alternativa o popular de Bogotá, que tiene tanto más programas y más alianzas, porque tenemos también alianzas con otras emisoras en Bogotá y en América Latina y el Caribe, y tenemos también el equipo de voluntariado más grande de Bogotá, porque pues actualmente somos como 50 personas en la emisora. Entonces creería yo que es un grupo bastante grande, pues para poder soportar toda esa estructura de programación tan diversa que tenemos. Tenemos programas animalistas, tenemos programas de derechos ambientales, de derechos humanos, obviamente con mayor razón, tenemos programas específicos para derechos humanos y también tenemos programas con enfoque de género. De hecho, la emisora nació y se maneja con el enfoque de género tanto en su parrilla como en contenidos y como en todo el voluntariado. Eso hace que hemos recibido también reconocimientos del orden local, distrital y nacional. Entonces también tenemos programas, variedades, magazines, noticieros, total como una emisora común y corriente, con la variedad de que es con el tinte comunitario. Y cuando digo comunitario es que los contenidos que se emiten son de las voces de las mismas comunidades. Entonces ustedes podrán escuchar ahí, es la voz del comunal, es la voz de la lideresa que hace parte de una organización de defensa de los derechos, que hace su programa desde esos saberes, ¿sí? El equipo está conformado en muy buena parte por profesionales de otras áreas, como la sociología, como la psicología, a la administración, bueno, varias ramas. Y también obviamente por comunicadores, periodistas de profesión, pero también con empíricos y empíricas. Entonces todo esto hace que La Voz de mi Barrio sea una emisora muy diversa, ¿sí? Muy diversa en todos los sentidos. Y nos encanta el crecimiento gracias a esas comunidades que también han creído en este medio de comunicación y nos han contribuido con sus saberes. Entonces también agradecerles que sea esta también la oportunidad, y a ustedes también muchas gracias por estarme escuchando el día de hoy, muy amables. Gracias, Maite. Bueno, entonces, Alex, bienvenida. Nos acompaña Alex del proceso de archivo histórico del M19. Entonces, te contamos, estamos en la presentación, un poco contando las personas que están acá en la mesa, sus procesos, sobre sus organizaciones y su interés en el archivo. Entonces, te invitamos también a presentarte. Vamos con Alex y seguimos con Carlos. Bueno, Carlos, está bien. Bueno, muchas gracias. Disculpen la demora. Yo soy Alice María Salazar, excombatiente del movimiento 19 de abril M19. Pues hablar del M19 es algo como largo. Mejor les digo que casi todos sabrán que fuimos una guerrilla que trabajó como organización político-militar desde los años 70 hasta el 90,
20 años y posterior a eso logramos una firma de acuerdos y nos desmovilizamos y desde el 90 ejercemos como activistas de las sociales, ciudadanos, con base en la Constitución del 91 de la que hicimos parte. ¿Cuál es mi preocupación con el archivo? Digo que no es solamente mía. Nosotros, por razones de nuestra clandestinidad, fue muy difícil mantener documentos, mantener registros fílmicos, a pesar de que nuestro equipo de comunicaciones fue siempre muy profesional. Hicimos trabajos muy buenos que nos hubiera gustado conservar. A veces digo que quien tiene un archivo completo del M-19 pues deben ser las fuerzas militares, porque pues en sus allanamientos y en las capturas nuestras pues siempre nos decomisaron esos documentos. Y hemos pensado con seriedad después de tantos años y pensando en un país, en una nación reconciliada, solicitar de pronto en los archivos tengan ellos algunos documentos que sean de nuestro interés. Recientemente, hace como un año, un general de la República retirado le entregó a Gustavo Petro el diario de la Chiqui, que hacía parte pues de los documentos incautados por ellos. Luego, si apareció un diario, seguramente también pueden aparecer otros documentos que sean de importancia para nosotros y también para este país. Somos conscientes de que este archivo no es nuestro. Este archivo pertenece a la historia de Colombia y es de ustedes. Nosotros hemos sido, si se quiere, protagonistas de los hechos que el archivo registra, pero los dueños del archivo son ustedes. Y la posibilidad de conservarlo, de utilizarlo, de reproducirlo, de disfrutarlo, es de ustedes. Y digo disfrutar porque el archivo se disfruta. O sea, no tengo, digo cuando estamos a veces un poco tristes, digo que no hay sino que ver el archivo para ser felices, porque las acciones nuestras siempre nos dejaron muchas satisfacciones. Algún compañero decía que cuando recuperábamos leche para la gente, lo que más le gustaba era que a los compañeros que hacían esa operación les duraba la sonrisa todo el día. Entonces yo creo que sí, nos dura la sonrisa y es una satisfacción tener el archivo, a pesar del dolor que genera también, porque son las pérdidas de muchos compañeros, compañeras y ciudadanos y ciudadanas que sin tener que ver con nuestro accionar también tuvieron la mala suerte de perder su vida, sus bienes al lado de nuestras tareas. Y por eso pues nosotros decimos que esta es una acción que se hizo como decía nuestra consigna, que no era por el pueblo, sino con el pueblo. Y decía, con el pueblo, con las armas al poder. Y si no hubiera sido con el pueblo, no lo hubiéramos hecho. No podríamos haberlo hecho, no teníamos la fuerza para hacerlo. Esa es nuestra organización. Nuestro archivo se ha recogido de lo que sobrevivió. Digamos que sobrevivió una revista y la gente la guardó con cariño y cuando fuimos a buscarla nos la devolvió. Entonces nos ha devuelto muchos documentos que son los que harán parte de este archivo y los ha guardado a veces con dificultades y no de la mejor forma, porque tampoco las circunstancias le ofrecían esas posibilidades, y algunas cosas también porque ignoramos cómo conservar los documentos, cómo cuidarlos, y esa ignorancia pues se revierte en la calidad del documento y cómo lo tenemos.
pero gracias a la colaboración, al apoyo, a la disposición que nos ha brindado el Centro Nacional de Memoria Histórica y sus profesionales, pues nos han ayudado a recuperar ese archivo y esperamos que podamos responder pues a esa responsabilidad de cuidar lo que ellos han repuesto y han vuelto a arreglar de nuestro archivo. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Alex. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la presentación de Carlos, director de FASOL. Entonces, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ojeda, yo soy el director de una organización que se llama Fondo de Solidaridad con la Justicia Colombiana. Nació, hay que remontarnos a finales de la década de los 80, inicios de los 90, en una época que por estos días está muy recordada y es el impacto nocivo del narcotráfico y el ataque sistemático a la justicia, principalmente contra jueces y magistrados. Hubo dos hechos referentes para que FASOL naciera y fueron precisamente la toma y retoma del Palacio de Justicia y la masacre de La Rochela, una masacre que involucró principalmente a funcionarios judiciales. Después vino una masacre de Usme, en donde fueron asesinados 7 funcionarios judiciales, en los cuales estaba mi papá. Y FASOL nace como una organización que busca dar respuesta a las necesidades de estas víctimas tan específicas. Víctimas que dentro del universo de víctimas son muy desconocidas. Casi que uno no se alcanza a imaginar que dentro del Estado y dentro de la misma justicia existan más de 1.400 registros de violencia contra servidores judiciales en la actualidad. Pero bueno, FASOL nace como una organización principalmente asistencialista, hay que decirlo así, para atender las necesidades de estas víctimas y para denunciar, sobre todo nacional e internacionalmente, la violencia que se estaba determinando y que aún persiste contra servidores judiciales. Esa es la historia de FASOL, una historia ya de 32 años con un archivo bastante diverso, bastante nutrido, diría yo que conservado con las posibilidades que puede tener una organización y que ahora cuenta con un apoyo estratégico del Centro Nacional de Memoria Histórica para que este archivo sobre todo se vuelva, yo diría que un elemento público de historias de vida que principalmente están plasmadas allí y que se convierta también en un acto de sensibilización en un país que está buscando reconstruir su memoria, está tratando de reconstruir lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en el conflicto armado, pero que siempre nos lo han contado terceras personas. Los medios de comunicación, algunos historiadores con ciertos errores o tendencias políticas incluso, pero que los archivos son la prueba más fidedigna de lo que ha sucedido en este país. Y creo que esta iniciativa llega en un momento histórico muy importante en donde creo que los colombianos y colombianas debemos darnos la oportunidad de conocer lo que nos sucedió a partir de las historias en primera persona. Y esto es lo que tratamos de rescatar con esta construcción de archivo. Gracias. Gracias, Carlos. Precisamente este año el Estado por primera vez reconoció la labor y el compromiso de 1.262 servidores judiciales que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por primera vez se hizo un reconocimiento este año desde el Ministerio de Justicia en el mes de noviembre. Y por otro lado, la Comisión de la Verdad en sus recomendaciones hace un llamado a todas las instituciones para que justamente se dé más relevancia a estos casos y a este sector afectado también por el conflicto. Entonces, en coherencia con esto, el Centro Nacional está haciendo un proceso de archivo en este momento con FASOL. Y bueno, ahora para continuar sería bueno que pudiéramos hablar de qué pasaba antes con el archivo, antes de que empezáramos a hablar sobre el proceso de intervención con el Centro Nacional. También estos colectivos y organizaciones tienen otros proyectos de archivo, pero pues queremos saber antes de eso qué pasaba con la gestión de la información, porque de todas maneras, así como las organizaciones tienen historias, también sus archivos y sus materiales, y no necesariamente la historia del archivo inicia cuando se estructura como tal el archivo. Entonces, quiero invitar a nuestros invitados e invitadas a que nos hablen qué pasaba con los materiales de sus organizaciones antes de que estuviéramos pensando un poco más en el archivo.
Bueno, sí, la emisora hemos tenido ese privilegio, porque es un privilegio poder facilitar micrófonos y facilitar una serie de herramientas comunicativas para que las personas víctimas de desplazamiento, víctimas de tantas cosas, nos hayan confiado en primer lugar toda esa información a través de un programa radial que no es fácil, ¿sí? Porque son personas que vienen siendo amenazadas, que vienen siendo perseguidas por todo el territorio. Ustedes no se imaginan la cantidad de historias radiales que tenemos grabadas de personas que narran con llanto cómo han sido perseguidas por todo el territorio hasta llegar a Bosa, por ejemplo, hasta llegar a Bogotá, y aún así siguen siendo perseguidas, ¿sí? Y nos han contado esas historias. Y han quedado grabadas, porque por más que los programas salen en directo, la mayoría de nuestra programación sale en directo, pero también las hemos grabado, ¿sí? Reconocemos que han quedado en MP3, reconocemos también que no sabemos cómo hacerle custodia a estos registros, ¿sí? Pero también me encanta ese acercamiento con el Centro Nacional de Memoria Histórica, que dijo, oiga, vengan, queremos saber esos contenidos que ustedes tienen, y si obviamente los facilitan para que pues sean motivo de consulta de otras tantas miles de personas que pueden llegar a consultar esos archivos, escuchar esas historias y que sirvan, no sé, para muchas cosas. Entonces fue maravilloso este acercamiento. Ahí seguimos en esa alianza, pero eso nos deja una reflexión también muy grande, y es qué tanto estamos preparados los medios comunitarios alternativos, incluso los medios comerciales, en hacerle custodia a este tipo de información. Por ejemplo, tenemos la experiencia también de haber visitado un campo veredal y ir como emisora comunitaria, donde nos movilizamos con recursos, mejor dicho, sin recursos, pero estuvimos allá compartiendo en una zona veredal, varios días con esas personas allá, escuchándoles esos testimonios, escuchándoles esas propuestas, y que las hayamos publicado luego en varios programas, más lo que se hizo allá en directo. Pues hasta ahora, mucho después, es que pues no sé, no estaba preparada como para decir, oiga, después de tantos años, ¿cómo es que hicimos todas esas aventuras? Y me encanta que salgan a flote. Me encanta también que esto ya quede con la aceptación, obviamente, de la emisora, y lo que decía ya mi compañera panelista, y es que es así una información que debe estar a disposición de toda la ciudadanía, de todas las personas que quieran consultar. Entonces será genial que estos productos estén al servicio de otras personas. Y es que hay que volver a algo que yo siempre he cuestionado, no sé cuál gobierno se le ocurrió la nefasta idea, pero nefasta de verdad, de quitar la cátedra de historia, por Dios, en serio. No se les ocurrió quitar otra sino la de historia, porque ahí sí, como el dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y es verdad. ¿Cómo es posible que hagamos un borrón de la memoria histórica de Colombia, cuando esa historia hay que analizarla y hay que hacerle un seguimiento y hay que mirar cómo se mejora todo esto? Porque la paz no llega por sí sola, la paz no llega por ese acuerdo que se firmó allá en La Habana, en esas voluntades solamente políticas, bueno, muy pequeñitas, entre otras cosas, sino que la paz va mucho más allá de todo esto. Entonces, quitar esta cátedra, yo nunca he estado de acuerdo, no entiendo qué pasó, cuando todo esto era lo que se debería estar hablando realmente en todas las aulas de los colegios, instituciones educativas, universidades, para que se tenga en cuenta, se plasmen esos registros y se cuente la historia desde sus protagonistas, o por lo menos desde otras miradas, ¿sí? Que no nos vuelvan a meter los dedos a la boca, como alguna vez yo pasé por esa, no sé cuántos de ustedes
pasaron por esas noticias tan erróneas o esas informaciones tan erróneas de que nos enseñaron que cuando vinieron a colonizar los españoles, entonces fue que vinieron a colonizar y a traernos cosas bonitas. Y nunca nos dijeron la verdad, que vinieron a esclavizar, que vinieron a asesinar, que vinieron a poseer a todas las indias que habían acá, a llevarse en las riquezas. Eso nunca nos lo contaron, nos contaron una cantidad de mentiras y la leímos en los libros, que fue lo peor, y presentamos tareas con eso. Y nadie nos dijo que es la verdad. Y los medios de comunicación también unidos a todo esto, pues porque obviamente están unos intereses que ya lo sabemos todo el mundo. Entonces a mí sí me encantaría que la cátedra de historia se volviera a dar, pero con las voces de las realidades. Muchas gracias. Bueno, yo ya les había dicho algo sobre el archivo y las dificultades del hacer el archivo. Es más o menos qué contiene el archivo. Bueno, tengo que reconocer que nosotros fuimos una fuerza que tuvimos cierta suerte porque los medios de comunicación cubrieron muchas cosas, hechos del M-19. Entonces, la prensa del Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Heraldo, las prensas regionales también, encontramos permanentemente registros del quehacer del M-19. Entonces, además de las publicaciones propias de la organización, que publicaba mensualmente un boletín, también tenemos pues los registros de prensa y el cubrimiento que de las acciones hicieron los periódicos. Si no hubiera archivo, no habría historia. Eso es la importancia del archivo. Entonces, ¿qué tanto nos interesaba la historia? Digamos, el escribir la historia, no tanto escribirla, sino hacerla. Y eso nos decía Bateman. Nosotros vamos a hacer la historia y que haya otros que la escriban. Pero la vida nos dio también como la responsabilidad de escribirla y además de buscar los documentos y armarla y publicitarla y ver cómo la ponemos en condiciones, digamos, técnicas para la época, porque tenemos registro escrito, pero hoy hay que acudir a las nuevas tecnologías y tener la posibilidad de difundir con las herramientas con que las nuevas generaciones estudian y que tengan acceso en todas partes. Nosotros tenemos dificultades de localización, porque pues gran parte del archivo, por ejemplo, está en Bogotá. Aquí hay una gran parte, pero también tenemos archivo fuera del país. Tenemos archivo en México, en Cuba, en Ecuador, que sepamos, en España. Entonces, al llegar esos archivos también es una responsabilidad enorme y pues también actualizarlos, como les digo, a las nuevas tecnologías. Pues tenemos archivos en beta, en VH, de equipos que ya ni se consiguen y que hay que actualizar eso para que las nuevas generaciones puedan tener acceso a esos materiales. Entonces, esas son como nuestras dificultades con nuestro archivo. Y pues también cuando hablamos del archivo del M-19, hablamos del archivo hasta el 90, cuando fuimos una organización político-militar, pero a partir del 90 también hemos hecho muchas cosas y esas no están registradas. Y ese es otro archivo que habría que ayudar a organizar. Esperemos que sean pues las nuevas generaciones las que asuman la responsabilidad de los archivos, pero nosotros pues los acompañaremos con nuestra experiencia y seguramente con la experiencia del Centro de Memoria, que ha sido fundamental para poder conservar estos materiales. Gracias. Bueno, para hablar de qué se hacía antes con el archivo, yo creo que cuando uno le nombra la palabra archivo, lo primero que se imagina es una arrume de cajas llenas de polvo. Y evidentemente en Fasol esto sucedió, yo creo que hasta el 2010 más o menos.
un archivo que se limitaba específicamente a hacer una consulta específica cuando las víctimas requerían una información o cuando se generaba una conmemoración de algún hecho y se tenía que rescatar algunos datos. Pero desde el 2010 creo que las organizaciones también han tomado una dinámica diferente de visibilización y de apertura hacia la sociedad civil. Entendemos que antes del 2010 había unas dificultades muy grandes de seguridad, de protección de datos. Conocemos de casos muy evidentes en organizaciones en donde hubo robo de información, donde la información que se denunciaba también era cuestionada y donde los archivos empezaron a ser blancos de ataques también muy estratégicos. A partir del 2010 yo creo que las organizaciones tienen una oportunidad de empezar a hablar de sus memorias y sus archivos. Entonces empieza a gestionarse mucho más esta información, pero claro, cuando uno habla de archivo, entiende que cada organización tiene su lógica de archivar y de guardar sus documentos, cosa que creo que el Centro de Memoria nos va a empezar a resolver porque está tratando de estandarizar también los archivos de memoria de derechos humanos. Y esto va a ser una gran herramienta porque esos ejercicios de dinamizar esos archivos y de gestionar la información fueron muy difíciles al principio. Porque claro, uno no tiene el archivo en la lógica en la que lo necesita estratégicamente en ese momento. ¿Pero qué permitió? Que cuando hablamos de violencia contra la justicia no hablamos simplemente de recortes de prensa o de hechos muy específicos, ¿sí? Empezamos a hablar de que empezamos a recopilar toda esa información dentro de nuestro archivo y llegamos a sacar unas conclusiones incluso territoriales de violencia, de actores armados, que nos permitió, por ejemplo, presentar 2 informes a la Jurisdicción Especial de Paz, a construir un capítulo de la memoria de la violencia contra la justicia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad e incluso llevar casos de desaparición forzada de funcionarios judiciales a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Toda esta documentación lo que nos ha permitido es que esta violencia que ha sido invisible para muchos, incluso que el mismo Estado se había negado a reconocer hasta el pasado 17 de noviembre, históricamente en los 200 años de la historia republicana y democrática de Colombia no se había admitido que la justicia había sido blanco de la violencia estructural del conflicto armado, pues nosotros ya hemos dado pasos en denuncia en este sentido, pero a partir del archivo. Sí, a partir del archivo y de la denuncia y los testimonios vivos que también existen. Considero y estoy seguro que el uso que se le empezó a dar a partir de esta época en Fasol y en las organizaciones sociales nos lleva a que se empiece a tecnificar esto. Por eso yo al principio en mi presentación decía que el Centro Nacional de Memoria Histórica llegó en un momento supremamente estratégico para las organizaciones y sobre todo en la construcción del diálogo de lo que ocurrió en la violencia, pero también de transformaciones encaminadas a la paz. Comparto también lo que dice la compañera. Entonces, sí, evidentemente tenía un uso muy estratégico a partir del 2010, pero un uso bastante desordenado, poco estratégico, muy demorado también, que esperamos que esto se vaya a ir evolucionando a partir del apoyo que nos está brindando el centro. Bueno, a propósito de experiencias transformadoras y de los aportes que tienen los proyectos de archivo para la paz, para el esclarecimiento de la verdad, entonces quisiera que ahorita nuestros invitados y nuestras invitadas pudieran hablarnos un poco más de experiencias específicas con el archivo. ¿Qué ha pasado con el archivo? Espacios de difusión, ¿cómo ha sido la recepción? También, digamos, ejercicios de memoria que están relacionados y que parten desde el archivo. Entonces, pues les doy la palabra para que por favor de pronto nos hablen de 1 o 2 experiencias que ustedes consideren que han transformado y que han aportado a la paz y pues a la cultura de nuestro país. Bueno, experiencias desde La Voz de mi Barrio 7, pues muchísimas, muchísimas. Tanto las personas que hemos invitado a la emisora, de casos puntuales de persecución, por ejemplo, donde mientras estaban ahí en el programa estaban temerosas de que les pasara algo cuando salieran. O sea, esos temores existen cuando pues se tiene tanta información y cuando hay tan poca acompañamiento del Estado, bueno, poca o nula más bien acompañamiento del Estado
y eso hace que pues las personas vivan temerosas, ¿sí? La experiencia de haber ido a un campo veredal fue maravilloso. Primero porque pues fue viajar fuera de la ciudad, eso fue a Icononso, exactamente. Viajaron un equipo de la emisora, de voluntariado de la emisora, estuvieron allá compartiendo en este campo veredal, donde mostraron cómo vivían, cuáles eran esas falencias que tenían, cuáles eran esos requerimientos que le estaban haciendo al gobierno colombiano de ese entonces y también a la sociedad civil. Y es genial porque fue facilitar unos micrófonos para que esas personas pudieran hablar. Estamos en un país donde los medios comerciales, pues, este tipo de información no la van a divulgar porque, pues, no está dentro de sus políticas de los medios de comunicación, y obviamente es entendible que la ultraderecha jamás le va a dar espacio tan abierto a una conversación que es totalmente opuesta a ellos. Entonces, pues bueno, como medio de comunicación pudimos estar allá y esa fue una experiencia muy, muy bonita. Otra experiencia, por ejemplo, fue de una mujer allá en Bosa, que ella fue, por ejemplo, narra cómo algún día está en su trabajo y el jefe se le acerca antes de que termine el turno, eso fue en Santander, y le dio un fajo de billetes y le dijo que se fuera del pueblo, que ni siquiera pasara por la casa porque la casa de ella ya la iban a invadir. Y sale esta mujer con su chiquis que no lleva en ese momento un niño de 10 años, que se lo llevan y se lo acercan a un río, y cuando ella llega a ese río se logra subir a la canoa, pero no quiere irse porque su hijo no ha llegado ahí. Esas narraciones son unas narraciones muy duras, en serio. Ustedes no se imaginan, hasta para quien está haciendo la entrevista, lo duro que es, y más en un medio de comunicación alternativo, ¿sí? Cuando la entrevista, y yo creo que es que ni siquiera la academia prepara a estudiantes de comunicación social para afrontar un momento tan duro de una entrevista como las que yo vivido personalmente, ¿sí? Pues mucho más duro desde lo empírico poder asumir una entrevista así tan dura, de toda esa historia que esta mujer narra, de cómo se lesiona, de cómo pierde todo, de cómo ella intenta volver al pueblo, pero cuando intenta volver al pueblo, avisarle al esposo, ya no lo puede salvar porque allá ella ve desde lejos cuando le disparan a él en la frente y cae allá al frente de la iglesia. O sea, esos son unos hechos que narrados a través de la radio en una persona que tiene uno al frente, es una historia muy dura, pero es el momento que hay que aprovechar para que esas historias no queden ahí en el anonimato, para que esa persona pueda hacer catarsis a través de la radio, ¿sí? Entonces han sido unas experiencias tan grandes, tan dolorosas, pero tan edificantes también, y de compromiso. Gracias. Bueno, experiencias con el archivo. Pues la primera es rescatar el archivo, porque ha sido las historias del rescate de los archivos son difíciles. Por ejemplo, cuando se recuperaron las armas en el Cantón Norte, en el túnel del Cantón Norte, el M-19 hizo una filmación de la construcción del túnel y de la sacada de las armas. Y cuando ustedes saben que después del operativo, entonces se desata una persecución contra todos los activistas sociales y los militantes de la organización buscando las armas. Entonces se resolvió que había que esconder la película, y la película se escondió, se guardó y se sepultó por varias semanas, pero con la mala suerte
de que cuando se sacó la cinta ya se había dañado por la humedad. O sea, ahí no teníamos asesoría del Centro Nacional de Memoria. Entonces perdimos esa oportunidad de tener una cinta de un hecho como ese. También, pues, en los archivos ha habido personas que han tenido fotografías, o sea, que han estado en reuniones importantes de la organización y tienen fotografías, pero esas fotografías no están al alcance. Digamos que los contactos fotográficos hay muchos que todavía no están. Entonces, la búsqueda de esa fotografía es una tarea constante de las personas y no solamente la fotografía, sino de los documentos. Cuando nosotros preguntamos por algún documento, los compañeros siempre hablan de yo lo vi en tal parte, yo creo que lo tiene fulanito. Y a propósito de los fulanitos que tienen archivos, en general la gente quiere su archivo y no lo quiere entregar y no lo quiere centralizar. O sea, yo tengo esto y esto no lo quiero perder, yo lo he cuidado, yo lo he preservado, yo he bregado por conservar esto, ¿no? Entonces, eso es difícil, recoger el archivo. Entonces, la tarea que hoy hacemos con el Centro Nacional de Memoria Histórica es llevar nuestros archivos voluntariamente y recogerlos en físico de nuevo y esperar que otros se motiven a llevar allí sus archivos y reproducirlos, ¿cierto? Hay actividades que tienen mucha tarea. Por ejemplo, hay muchas reuniones, muchas grabaciones de reuniones de los años 80, muchas. Y no tenemos, en esas reuniones, cuando se daba la palabra, nunca se nombraba a la gente por su nombre. Los integrantes de la organización nunca se nombraban por su nombre, sino por seudónimos y a veces pues ni siquiera se nombraba. Se decía, la compañera tiene la palabra. No se sabía cuál era la compañera ni cuál es el compañero. Entonces, ¿qué pasa con los archivos de audio? Que los que estamos ya un poquito viejos, tenemos que afinar nuestro oído para saber de quién es esa voz. Entonces es constante que nos digan esto, hay que venir a escuchar a ver quién es fulano, ¿no? Yo tengo una entrevista de Los Robles en el año 85 transcrita. Enorme la entrevista y buenísima, pero a estas alturas no sabemos ni quién la hizo ni quién la dio. Entonces tenemos una entrevista que está sin nombre, pero esos son los trabajos que hay que hacer hoy, ¿cierto? Lo mismo pasa con fotografías. Hay un compañero que tiene muchas fotografías de hace muchos años. Entonces, con los años sí hemos cambiado bastantico. Entonces ya es difícil reconocer las personas. A veces sí tenemos unas expertas que reconocen y dicen, ese es fulanito, lo conozco por el parado, lo conozco por el mechón, lo conozco, pero es muy difícil en fotografías reconocer las personas hoy. Entonces son las dificultades de un archivo específico como el nuestro, que pretende en algún momento, de veras, a veces se han publicado cosas con fotos que dicen ser fulanitos y no son. Y cuando los vemos decimos, ese no es, mire que no es, no, porque no existe la certeza de qué persona es. Entonces nosotros tenemos un archivo que además de que existe, ¿cierto?, tiene que ser descifrado. O sea, estamos en la tarea de descifrar nuestro archivo, a ver si podemos recuperar esa memoria, porque también es la memoria visual, ¿cierto?, la auditiva, para poder hacer un archivo completo. Entonces son las dificultades de nuestro trabajo y vamos a tratar de superarla. ¿Qué hemos hecho con el archivo? Yo traje algo que no sé si se podrá ver. Y esta es una cinta que hicimos cuando se cumplieron los 200 años de la independencia. Hicimos un evento de archivo en la Quinta de Bolívar
en reconocimiento a una espada que una vez nos llevamos y que estuvo con nosotros 16 años. Entonces, el director del museo, el doctor Daniel Castro, en ese tiempo nos decía, cuando uno va a un museo, lo que hay en el museo le habla. Si hay una olla, le habla de cómo cocinaban en la época. Si hay una cama, cómo dormían en su tiempo, ¿no? Dice, pero nosotros tenemos una espada que estuvo 16 años por fuera y que debería hablar. Decir qué pasó en esos 16 años que la espada estuvo afuera. Entonces, queremos que esa espada hable y nosotros fuimos a llevar fotos, documentos de lo que ocurrió en esos 16 años en que la espada estuvo en nuestras manos. Entonces hicimos digamos que escenificamos la recuperación de la espada para ese momento. Entonces, con quienes estuvieron allí, o sea, quienes no son los artistas, no son porque esos son jóvenes, pero sí dijeron cómo fue la recuperación, ¿cierto? Y entonces la hicimos en escena para la publicidad del evento que hicimos en la Quinta de Bolívar con archivos nuestros. Entonces, por eso se la traje, pero no sé si la podrán ver. Bueno, entonces, para compartir ese trabajo que hicimos de escenificar la recuperación de la espada, y era la publicidad del trabajo de la exposición fotográfica que hicimos en la Quinta con motivo de los 200 años de la independencia. Entonces, eso es lo que les traje. Gracias, Alex. Gracias. Para hablar de experiencias, traigo dos. La primera es la documentación de un proceso de búsqueda de 7 agentes del CTI desaparecidos en el año 2000 en Codazzi, en Cesar, agentes desaparecidos por un bloque paramilitar que operaba en la zona. Pero más allá de referirnos al hecho de desaparición como tal, quisimos documentar el proceso de búsqueda. Desde el 2000 al 2020, los familiares de estos 7 agentes del CTI han emprendido acciones de búsqueda inimaginables. Si se centra uno en la línea de tiempo del proceso de búsqueda de estas familias, encontramos que habían participado de los hechos más importantes del país, sobre todo en materia de justicia en los últimos años. Habían estado en campos de desmovilización de paramilitares, habían estado en audiencias de justicia y paz, habían estado también en reuniones clandestinas en el departamento de Córdoba con los líderes paramilitares, habían estado visitando cárceles aquí en Colombia en donde estaban capturando líderes paramilitares, habían estado en la creación de la unidad de víctimas y el proceso de búsqueda cuando se empezó a hablar de búsqueda de desaparición forzada. Es decir, su proceso de búsqueda estaba atravesado por la historia del país, que seguramente miles y miles de víctimas habían repetido o siguen repitiendo que están buscando a sus desaparecidos. Entonces, este proceso de memoria y de construcción de estas memorias transformadoras nos llevó incluso a documentar la historia reciente del país en lo que representa la búsqueda de la desaparición forzada. Y además sirvió para hacer un reconocimiento y digamos que una redignificación a estos familiares que están en proceso de búsqueda aún, pero sobre todo a unos que murieron, como las mamás de estos agentes del CTI, varias, y papás que murieron por su edad avanzada y que no lograron encontrar la verdad de la desaparición de sus hijos. Bueno, también dentro de esta documentación se encontraron cómo las multinacionales multinacionales que trabajaban en la zona del Cesar, cómo influían también en los gobiernos locales, también cómo el paramilitarismo había infiltrado de alguna manera la Fiscalía General de la Nación en cierta época. Es decir, es una narración histórica también a partir de esta experiencia de documentación de este proceso. Y la segunda es la elaboración de algo por allá en el 2012, 2013, que denominamos unas semblanzas. Nosotros quisimos, yo no era el director en ese momento en Fasol, pero quisimos documentar de una manera muy artística, muy espontánea, en la historia de las víctimas. Quisimos desencajar esas historias de cifras a volverlas en algo mucho más real. Entonces hicimos 5 encuentros territoriales
con participación de más de 120 víctimas, en donde nos sentamos a escribir la historia de esta persona contada desde sus familias, pero sobre todo con preguntas muy particulares. Por ejemplo, cuál era la canción favorita que le gustaba, si practicaba algún deporte, cuál era su color favorito, cómo se enamoró de esta persona, cómo construyeron pareja, cuál fue su reacción cuando tuvo su primer hijo. Bueno, una cantidad de historias que se convierte en una literatura bastante dura de leer, pero muy sanadora a su vez, y que casi 10 años, 11 años después de elaborar esto, tiene una vigencia muy profunda, porque las víctimas aún vuelven y ven sus semblanzas y las leen y se encuentran con fotografías, con dibujos de los niños que hoy ya son adultos, se encuentran con que esas historias no han perdido vigencia y sobre todo que el valor de sus seres queridos no se ha perdido con el tiempo. Estas semblanzas que se crearon en un gran formato, en unas cartulinas grandísimas hechas a mano, que incluso llegaron a ser exhibidas en el Congreso de la República, una cosa muy particular porque fue en un tendedero casi de ropa, porque no había cómo colgar más de 120 semblanzas en un libro gigantesco. Hoy en día se encuentran digitalizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica y se van a convertir en un archivo público de consulta no solamente para conocer quiénes eran los rostros de estas personas que estaban detrás del ejercicio de justicia, sino también cómo ha sido ese proceso de reconstrucción de la familia, de esas historias de vida. Este es un proceso que no se detiene. Por supuesto, las víctimas que están desafortunadamente ingresando a FASOL, pues los invitaremos en su debido momento con todo el apoyo psicoemocional y psicosocial, porque hablar de memoria también remueve muchas emociones, para que elaboren estas semblanzas. Creo que aquí hay algunas de las fotografías de este proceso. Hubiéramos querido traerlas, pero también creo que estamos en proceso de darle una restauración a las que están en físico porque se están deteriorando, pero bueno, ya contamos con una versión digital y eso nos tiene supremamente felices. Cuando las tengamos públicas, por supuesto que vamos a tratar de promocionar esto para que ustedes las puedan conocer de cerca. Bueno, nos queda la última parte de este conversatorio, entonces pues los invito y las invito a tener por ahí sus preguntas para que por favor al final podamos hacerlas a los invitados que están con nosotros. Y bueno, ya pues para hacer la última, digamos, ronda de conversatorio de preguntas, entonces quisiera que por favor nuestros invitados y nuestras invitadas nos hablaran de los retos que tienen las organizaciones, los colectivos, los retos personales también de ustedes como líderes y lideresas de estos procesos para hacer la conformación de archivo, ¿no? Hay unos retos seguramente económicos, organizativos, culturales, también seguramente internamente en las organizaciones se han presentado situaciones en las cuales no es tan fácil llevar el archivo, no es tan fácil organizarlo. Entonces pues sería para terminar que por favor nos compartieran estas cosas. ¿Cuáles son esos retos colectivos e individuales también frente al archivo? Bueno, desde la emisora La Voz de mi Barrio 7, bueno, creería que seguir con ese ejercicio de facilitar estas herramientas comunicativas para que se sigan haciendo más programas de visibilización de estas historias, por un lado. Por otro lado, hacer ejercicios de memoria, como por ejemplo Círculos de la Palabra, que es un espacio muy bonito, donde las personas pues se pueda analizar y se pueda hacer esa historia no contada, esos hechos que no han sido contados, ¿sí? Porque unas cosas las encontramos en las enciclopedias, en internet, pero bueno, ¿y dónde están esos testimonios de las personas que también hicieron parte de un momento en la historia y que están invisibilizadas, por ejemplo, o procesos o acontecimientos que sucedieron y que todavía no han sido contados? Hay muchos, deben haber muchos en todo el territorio nacional. Entonces, como medio de comunicación, creo que nos queda ese reto de seguir en esa búsqueda y de facilitar estas herramientas. Por otro lado, otro reto que nos queda, bueno, y que de hecho siempre lo hemos estado haciendo, no solamente con este tema de derechos humanos, es el de definitivamente hacer campañas de sensibilización.
Hay que hacer campañas de sensibilización a la ciudadanía con este tema. Pero La Voz de mi Barrio 7 tiene una particularidad, y es que si bien es cierto que allá hay voces comerciales, a mí personalmente me encanta hacerme esas campañas, pero con las voces de ustedes. Qué rico que sean esas voces de ustedes que están acá, por ejemplo, que hagamos esas campañas. Entonces yo les invito en este momento para que nos vayamos pensando. Después yo les voy a dejar una tarjetica en la emisora y esas propuestas que ustedes van a decir ahora las materialicemos también a través de la emisora. Y qué chévere que sea con sus voces. Algunas veces decimos, ay, a mí cómo me gustaría hacer tal cosa, ¿sí? Y si ves con el tema de la radio, ya ténganlo seguro que con La Voz de mi Barrio 7 la vamos a materializar, porque me encantan todos estos procesos, pero desde las voces de la ciudadanía. Habrá que hacer muchas podcasts también, claro, todas las que sean necesarias. Todo con el tema de socializar, con el tema de sensibilizar, con lo que sea, pero que tenga que ver con los derechos humanos. Además que los derechos humanos no son solamente los derechos de los que estamos hablando acá, sino es un todo, ¿no? Y esto va mucho más allá. También desde mi reto personal es definitivamente, no me duele realmente haber por fin votado, no, por fin haber visto el triunfo de un gobierno de izquierda. Porque esto que estamos hablando el día de hoy, yo no creo que lo hubiéramos podido hacer en un gobierno de derecha, en serio. Ojalá vengan más gobiernos de izquierda para que toda esta memoria no quede en el olvido, para que toda esta memoria siga haciendo su propia historia y que sus protagonistas no queden en el olvido, para que no se repitan estos hechos. Y bueno, obviamente que tenga más visibilidad la participación ciudadana. Es como esos retos que nos quedan tanto como emisora y como desde lo mío personal. No les estoy diciendo que tengan que votar por X o Y, no. Solo que es mi pensamiento, es mi mirada, es mi sentir. Gracias. Bueno, eso es cierto que hay retos personales. Yo voy a confesar el mío. Digo que mi preocupación principal es que, como ya estamos viejitos y vino el coronavirus y todo eso, y nosotros con el archivo, entonces la preocupación es esa, que tenemos un archivo ahí y que si ese archivo no se democratiza, o sea, no lo tiene la gente, pues ahí cuando yo me muera, eso Alice tenía un poco de ácaros ahí, votemos eso, ¿cierto? Que eso no era sino estorbo. Eso es preocupante cuando uno tiene un archivo y tiene esa responsabilidad de una historia que está ahí y que tiene que entregarla y dejarla como si... Yo digo que hay otras preocupaciones, ¿no? ¿A quién le dejo el apartamento? ¿A quién le dejo el perro? Pero ¿a quién le dejo el archivo? Es como una preocupación de los que hacemos archivo. Entonces, hay que dejar el archivo en un lugar seguro, que tenga una custodia, y el mejor lugar de ese archivo es en las manos de ustedes, en las manos de la gente, en las manos de sus dueños. Entonces hay que democratizar el archivo, que la gente tenga una copia es muy importante, porque eso quiere decir que esa historia no se va a perder, que si alguno pierde su USB, otro la va a conservar, y que los hijos que quieran conservar, conservarán. Entonces ese es como el reto que yo tengo, entregar ese archivo antes de que pase algo grave. Entonces estamos en eso. La segunda cosa que me parece un reto es que el archivo se complete, porque le faltan cosas. Hace 15 días un compañero estuvo allá donde yo tengo el archivo y cogió el listado que yo tenía, y aquí falta tal cosa y falta tal otra, y sí, pues claro, falta un montón de cosas, pero esas cosas que faltan no las tengo yo, las tienen otros, entonces que las completen. Entonces el otro reto es que el archivo se vaya a completar. Y la otra cosa, que la gente no piense que ese es el archivo.
Ese es solo un archivo de la historia del M-19, es solo un archivo. Y por eso tiene tantos vacíos, tantos faltantes, y que seguramente hay que buscar otros archivos hasta que en algún momento podamos decir, tenemos el archivo de la historia del M. Esos son los retos que yo tengo. Muchas gracias. Bueno, retos. Yo creo que el primero organizativamente es el presupuesto. No es una solicitud, pero casi. Bueno, mentiras, no. El presupuesto para las organizaciones es un reto muy importante para los archivos. Yo creo que sin esta, sí, bueno, lo nombro por los tres. Estas iniciativas, nosotros habíamos hecho una cotización externa para que nos apoyaran sobre todo en la digitalización y la organización de archivo, y era algo que nosotros de ninguna manera lo hubiéramos podido asumir como organización social. El presupuesto es un primer reto muy, muy importante. Segundo, yo no sé si comparten ustedes conmigo, pero yo soy un romántico del archivo. Creo que lo digital no puede superar lo análogo, lo físico, porque si bien es una herramienta, digamos, contamos con estas semblanzas que les mostraba ahora digitalizadas, yo creo que no hay experiencia más bonita que sentirlas y verlas físicamente. Entonces creo que ahora cuando nosotros tenemos casos nuevos, solicitamos la documentación, todo es digital, creo que las organizaciones también tienen que balancear esto para que todo, absolutamente todo, no esté alojado en una nube, porque también hay términos de seguridad y protección que nosotros no podemos controlar. Comparto lo que dice también la compañera. Yo creo que un reto es que este archivo se convierta a través de mecanismos pedagógicos, metodologías en mecanismos pedagógicos a la ciudadanía. Si nosotros no logramos traducir lo que tenemos en nuestro archivo en una narrativa colectiva para la ciudadanía, pues seguirá siendo un archivo de cajas empolvadas por allá guardados en un anaquel. Y yo creo que una reto, una dificultad externa que lo hemos visto desafortunadamente es las lógicas institucionales. Creo que hay que darle una continuidad a la narrativa amplia e imparcial de la memoria en este país, ¿sí? Yo no voy a hablar de periodos ni de personas, pero también vivimos algunas organizaciones de cómo se invisibilizaban ciertos sectores, cómo ciertas realidades se le daba menos relevancia o incluso no se nombraban ciertas situaciones específicas cuando hablábamos de memoria histórica en este país. Y eso depende también de las tensiones políticas, pero también depende de quien coordine las organizaciones, de quien las dirija y que sobre todo conserve esa imparcialidad y esa lógica de continuidad de construcción amplia y colectiva. Yo no comparto, no se trata de una ideología política, sino que la construcción de un archivo a sí mismo tiene que ser amplia y entender las aristas, sobre todo un conflicto armado en donde han estado involucrados, yo diría que todos los sectores. Entonces un reto externo que nosotros yo creo que como ciudadanía y como organizaciones nos tenemos que defender es que las lógicas de interpretación de ese archivo tengan una continuidad histórica, no que se hablen de narrativas dependiendo de quién está, dependiendo de cada lugar y cada momento. Esos serían los retos. Bueno, entonces abrimos ahora el micrófono al público. Si alguna persona tiene algún comentario o quisiera preguntar, entonces, por favor, se puede acercar. Qué pena yo aquí para... Buenas tardes. No, yo quería hacer un comentario, primero agradeciéndole a cada uno de ustedes por su intervención y por compartir estas iniciativas tan valiosas, porque como historiadora siento que es bastante importante rescatar todos los tipos de memorias que se puedan hacer desde diferentes formatos. Y quería hacer un llamado a que la interpretación de la historia no solamente debe ligarse a nombres o etiquetas, sino también hacer un llamado a la imaginación histórica, atendiendo a que cualquier cosa que se hable, se escriba o se diga, a pesar de que no se sepa quién es, se puede interpretar y se puede construir una historia a partir de ahí, y eso es muy valioso. Entonces, nada, pues es eso. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es para Gladys en particular, y es
cuál ha sido el mecanismo de custodiar las entrevistas, toda vez que ya, digamos, se han dado cuenta que es un material sumamente importante y valioso. ¿Cuál ha sido la articulación con el Centro de Memoria justamente para custodiar esta información? Porque siento que cuando se reciben las narrativas de las personas, ya uno queda involucrado en su historia, ¿no? Y hablando en términos de seguridad, si ustedes han tenido también algún tipo de hostigamiento como emisora justamente por tener esta información en sus manos. Y además, si una vez ya tienen el relato de las personas, con esta información se ha hecho algún tipo de asesoría jurídica o legal que no solamente quede de pronto en que contemos la historia, sino que de pronto la persona pueda buscar ayuda para su protección, si ha servido de pronto y si ustedes han hecho algún tipo de gestión con las personas. Gracias. Gracias, Maite. De una. Bueno, muchas preguntas. En la parte de custodia, bueno, los programas se graban, se emiten en directo. Los que se hicieron fueron en directo, incluidos los que se hicieron fuera en Icononso, pero también quedan grabados en MP3. O sea, tenemos cualquier cantidad de horas en MP3 de programas, de entrevistas, que las tenemos ahí, ¿sí? De hecho, ahora con el acercamiento que tenemos con el Centro Nacional de Memoria Histórica, vinimos a entender que esos archivos también hay que tenerles cuidado, también hay que hacerles una custodia, y pues en ese aprendizaje sí estamos. O sea, no, yo personalmente no sabía. Lo que sí tenemos es carpeteado, o sea, carpeteadas las entrevistas por nombres de programas. Los tenemos así almacenados, pero de custodia como tal, no. Eso es algo que lo estamos aprendiendo hasta ahora con el Centro Nacional de Memoria Histórica y me parece una idea genial. No sabía que existía esto, pero bueno, me encanta porque eso nos va a ayudar a seguir haciéndole protección a estos archivos que, aunque no son digitales, ¿sí?, no son tangibles, porque las voces no las podemos tocar. Las voces sí las podemos ver cuando estamos haciendo edición, las podemos ver, pero no las podemos tocar. Pero tienen un valor también muy grande como lo tangible, ¿sí? Entonces, gracias por la pregunta. En cuanto a llamados de atención o temas como de hostigamiento, gracias, Dieguito. Vea, compañero de la emisora que pasaba por acá y nos vio y entró. Vea, gracias, Diego. En cuanto a esos hostigamientos, no tanto, pero sí han habido unos momentos muy especiales. En algún momento yo entrevisté a una ex integrante de las FARC y ella en la entrevista pues me narró todo, cómo viven allá, cómo es la participación de las mujeres, sobre todo al interior, cómo se manejan esas jerarquías y en el tema de mujer al interior de las FARC, cómo se vive, cuánto tiempo estuvo allá, cómo se sintió, por qué se salió. Bueno, toda esa historia ella me la narró a través de una entrevista de un programa mío que yo lo tengo los miércoles a las 5 de la tarde. Hoy no lo voy a hacer porque ni modo. A las 5 de la tarde el programa se llama Tejiendo Palabras y yo tejo palabras, casi siempre es con mujeres que me narran unas historias de vida, de violencias impresionantes, ustedes no se imaginan. Y ella me habló pues de toda esa historia, de todo ese recorrido, de lo que hizo, de lo que no pudo hacer dentro de las FARC y de eso después en la cuenta de Twitter que ella publicó, pues nos etiquetó a la emisora y alguien me escribió, vea, La Voz de mi Barrio 7, una guerrillera. De hecho, ahí está todavía, ustedes la pueden ver. En el X de La Voz de mi Barrio 7, ahí está publicado. Alguien escribió y vean, o sea, también la gente cómo tiene esa estigmatizado, ¿no? O sea, hago la entrevista, la hago desde un ejercicio periodístico, pero aún así nos tienen en la mira y nos estigmatizan y eso no debería ser así, ¿no? Una entrevista es totalmente libre y ajena de todo este tema particular, por decirlo así. En cuanto a la pregunta de que si conseguimos asesorías o enlaces para que estas personas
puedan seguir su atención, su reconocimiento, bueno, todo esto, su restablecimiento de los derechos. En algunas oportunidades sí lo hemos hecho, pero sobre todo en el de mujeres, porque pues yo tengo el acercamiento con toda la institución, o sea, con toda la línea de atención a mujeres, con todos los enlaces, pero con los demás todavía no las tenemos muy cercanos, pero sí se han hecho en algunos casos, no en todos, pero sí. Y gracias también por la pregunta, porque esto también nos invita como medio de comunicación a no dejar las entrevistas solamente como una simple entrevista, ¿sí? Sino que realmente llegar a más allá, no solamente la catarsis, sino también como el acompañamiento. Entonces, me queda ahí como una reflexión muy interesante y muy bonita. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Muy buenas tardes. Primero darle las gracias a las 3 personas que nos acompañan hoy por ese trabajo que hacen. Los archivos son muy despreciados en distintos ámbitos. La gente a veces piensa que ahí no hay nada valioso, que eso estorba, que eso es mugre, que eso para qué, que hagamos el trabajo y con eso es suficiente. Entonces, yo siempre que veo personas enamoradas de los archivos, como también lo soy, pues les agradezco y me siento como parte de un club. Además, ustedes tienen archivos que a los historiadores, pero antropólogos y a la población en general, nos permiten acercarnos a la historia de nuestro país desde distintas fuentes. Pensaba nomás en, por ejemplo, la toma y la retoma del Palacio de Justicia. En los archivos de ustedes dos deben haber perspectivas distintas que sería muy valioso poderlas ver, poderlas contrastar para tener una mejor comprensión pues, de momentos tan significativos para la historia de nuestro país. Y ahora sí la pregunta es para el presidente de FASOL. Usted en su presentación mencionaba que más o menos en el 2010 hubo un cambio en la relación que tenían con el archivo de la organización. Yo quisiera que nos profundizara más cómo fue ese momento en el que ustedes se dan cuenta que tienen un tesoro, porque previamente me imagino que era algo como administrativo. Entonces, para que una organización exista, tiene que tener documentos. O sea, eso no puede funcionar si no hay documentos. Pero por lo que yo entendí, en 2010 ustedes se dieron cuenta que trascendía lo administrativo, que ustedes ahí tenían una información valiosísima para la historia de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso y qué cambios hubo entonces en ese relacionamiento con el archivo? Gracias. Gracias por la pregunta, es muy interesante. Yo creo que fue un cambio político de la organización. Hasta el 2010, FASOL tenía una lógica de funcionamiento como lo tuvo muchas organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en este país, de vivir incógnitas, ¿sí? Tal vez precisamente por la seguridad. Yo recuerdo que en algún momento FASOL también figuró en esos listados de seguimiento, de persecución, de señalamiento de organizaciones contrarias con ese dibujo de enemigo interno de un Estado. Y muchas organizaciones habían estado trabajando bajo mucho recelo respecto a su información. A partir del 2010 que se empieza a hablar un poco de diálogos de paz, de que hay una aparente desmovilización del paramilitarismo, todos estos procesos generaron un ambiente político para que empezáramos a hablar más de estos temas. No significa que antes no se haya hablado, pero de allí en adelante es una manera mucho más sistemática. Pero yo creo que más que una lógica institucional como de llegar y despertarnos un día y decir como esto nos sirve para esto, yo creo que el contexto mismo de país y el mismo cambio político de la organización nos llevó a decir, bueno, si vamos a empezar a hablar ya no de una lógica de que mataron a un juez, de que secuestraron a un fiscal, sino una lógica de sistematicidad de violencia contra la justicia, tenemos que hacer uso del archivo. Pero fue más eso, el contexto que el país presentaba y también una lógica de una política institucional interna. De pie y todo, no. Buenas tardes. Para ustedes, las 3 personas, es en un país tan polarizado, ¿cierto? Y ustedes han dicho, queremos democratizar
nuestros archivos para que la historia haga parte de todos, pero a pesar de esas intencionalidad y de la coyuntura actual, es un país muy, muy, muy cada día más polarizado, con unas fuerzas contrarias a esa visión, con mucha fuerza. Y teniendo en cuenta que en la anterior, que no es muy lejos, la anterior administración del Centro de Memoria había como una contramirada a eso, ¿cuál estrategia piensan ustedes como organizaciones que tienen esos archivos para que en un momento dado, por coyuntura especial, no se desaparezcan al haberlos entregado a una institución pensando en la democratización, que es coyuntural también? Gracias. No sé si me entendieron. Gracias. Bueno, recordemos que la democracia tiene sus riesgos, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. El riesgo de cuando los archivos están en determinada institución o cuando no están. Aquí hace un momentico hablaba una de nuestras compañeras asistentes el tema del Palacio, por ejemplo. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Palacio los rollos fotográficos de los periodistas fueron decomisados para que no registraran las personas que salieron vivas. Entonces, eso es muy grave, pero estaban en manos del Estado. O sea, y seguramente siguen estando. Y cuando hablamos de recuperar nuestros archivos, todo eso hace parte de una recuperación, ¿cierto? Pero cuando hablamos de democratizar, es que la gente tenga sus archivos. La gente debe tenerlos, así sean en digital. Porque en físico hay que dejarlos en las instituciones que pueden hacer conservación de esos archivos. Nosotros, por ejemplo, el archivo del M19, uno de los archivos que es el que está bajo mi responsabilidad, queremos entregarlo a la dependencia de gestión documental de la Universidad Nacional, porque tiene las instalaciones con la temperatura apropiada para la conservación del papel, para la conservación de las cintas. Eso requiere, el archivo, digamos, en físico, requiere unas condiciones que difícilmente tenemos en las casas. Entonces, eso tendría que quedar necesariamente en manos de la institucionalidad. Pero si nosotros tenemos archivo digital y tenemos muchos archivos también, cada quien tiene una copia, pues es difícil que una institución pueda hacer el manejo del archivo por encima de la voluntad de los demás. Yo creo que cada vez la tecnología también nos ha ayudado a que la información no se oriente o no se direccione en favor de determinadas corrientes o personas, sino que se democratice. Las redes sociales también han sido una ayuda enorme para que la gente conozca otras informaciones. Ahora, sobre la veracidad de eso, que también es muy difícil, ¿cierto? Está en la formación ética de las nuevas generaciones, porque ahí sí toca trabajar mucho. Y en eso cuando hablamos, por ejemplo, de lo que habla Maite de la historia, ¿cierto? De la historia se retiró del pensum, y es cierto, pero mi pregunta no es esa, es, oiga, ¿y por qué no ha vuelto? Porque que la hubiera retirado un gobierno retardatario, todo lo que ustedes quieran, y que no haya vuelto la historia a ser parte del pensum, eso es más grave, porque quiere decir que no hemos dado la pelea suficiente, ¿cierto?, para que la historia regrese. Y es una pelea de los docentes, es una pelea de los activistas sociales y es una pelea del gobierno. Y de este gobierno también, que valga la sugerencia y que se vaya realmente por los canales que debe irse, porque existe la preocupación de que la historia está por fuera de la formación de las nuevas generaciones y que queremos con mucha urgencia que retorne. Eso sería, pero yo creo que como la democracia, les digo, tiene sus límites y tiene sus riesgos, pues tratemos de que no corra esos riesgos y que esté en nuestras manos defender la veracidad de la historia que hemos construido. Yo quisiera complementar con
no quisiera desgastar el tema, pero el tema del Palacio de Justicia. Yo creo que una de las estrategias muy válidas es la transformación de estas memorias en arte. Existe una obra de arte, por ejemplo, que se llama El Palacio de Arden, donde narra no solamente los hechos de la toma, sino la respuesta violenta, premeditada del Estado a partir de las fuerzas militares. Entonces ahí se presenta esa doble narrativa, ¿no? Desde la perspectiva de las víctimas, pero también desde la perspectiva de lo que nos ocultaron los medios de comunicación, de lo que vieron las personas adentro. Y creo que esa es una memoria viva que a través del arte llega sobre todo a esas primeras generaciones y a gente que conoce o tiene una visión muy resumida de un hecho que es de los más emblemáticos de violencia en este país. Entonces, yo diría que una estrategia es poder transformar estas memorias en componentes artísticos, e incluso ahora se habla multimediales, para que esto tenga un acceso ciudadano mucho más pedagógico. Bueno, por acá tiene también algo relacionado con el Palacio. Es que cuando se habla del Palacio, pues, ¿cómo dejar pasar un hecho como el Palacio? Yo soy una defensora de la operación del Palacio, de la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Y digo que soy una defensora porque eso no ocurre entre todos nuestros compañeros, también hay pues diferentes miradas, digamos. Pero digo que si no hubiera habido Palacio, no habría habido constituyente. Y me apoyo en una verdad que vemos en la realidad. Si nosotros vamos al escenario de las batallas de la independencia, digamos militarmente hablando, ¿cierto? Entonces llegamos al puente de Boyacá. Yo llego al puente de Boyacá y veo ese puentecito ahí chiquitico con un chorrito de agua y digo, oiga, y aquí se dio la batalla definitiva. Bueno, tenemos ojos militares, también nosotras. Entonces digo, pero aquí es que ni trompadas se pueden dar, porque es un escenario que no muestra un escenario de combate como el que se dice que fue el 7 de agosto que nosotros ganamos la independencia. Pero si nos vamos al pantano de Vargas y vemos el monumento del pantano, la historia que nos cuentan del pantano, ¿cierto? Allí hubo una batalla de una dimensión enorme. Entonces, porque en la batalla del pantano de Vargas fue donde cambió la correlación de fuerzas. Allí en el pantano de Vargas, Barreiro ya había perdido en esa gran batalla. ¿Qué es lo que ocurre el 7 de agosto en mi manera de ver? Que se consolida porque ahí lo cogen preso y tal, y pasa la otra cosa, ¿cierto? Pero cuando miro los hechos del Palacio, entonces yo digo, en los hechos del Palacio mostramos demasiadas cosas. Mostramos hasta dónde íbamos a ir. Ahí sí vieron hasta dónde íbamos a ir nosotros y que estábamos dispuestos a poner la vida para ir a conquistar este poder. O sea, ese no era el M de las batallas por allá en la manigua, como decía Jaime Bateman. Tenemos que salir de la manigua porque tenemos que caer en la nuca de la oligarquía vallecaucana. Era como que tenemos que llegar a donde hay que llegar, ¿cierto? Y yo creo que también tensionó muchas fuerzas. Si nosotros miramos la prensa que siguió al 6 y 7 de noviembre, muchas corrientes políticas censuraron el que no hubiera habido diálogo. Son muchas las personalidades democráticas, académicos, que dijeron, ¿por qué no diálogo? ¿Por qué no suspendió el fuego? ¿Por qué no hubo esa posibilidad? ¿Cierto? Entonces se tensionaron muchas fuerzas, que fueron las fuerzas que posteriormente terciaron a favor de una negociación. O sea, después negociamos, claro, pero también ellos negociaron, porque en ese momento en que ocurrieron los hechos del Palacio no había ninguna posibilidad de negociación. Todos los compañeros detenidos en ese periodo, todos desaparecieron, todos murieron. Y nosotros teníamos que tensionar esa fuerza. Y yo digo, nunca hemos evaluado eso con la justicia, con que hay que evaluarlo. Y perdimos vidas preciosas en esos hechos. Y decimos, no hemos sido justos
con esos cuadros que se empeñaron en una tarea que nos dio la posibilidad de una constitución nueva. En algún día seguramente vamos a poder rendirle el reconocimiento que esa acción se merece. Gracias. A propósito de la historia del archivo de Fasol, Paula nos tiene también una pregunta, una intervención, entonces, y luego sigue Meli. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Primero, muchas gracias. Y yo tengo una pregunta relacionada con el archivo del M19 y es, tal como lo han mencionado, pues hay muchos documentos perdidos y creo que algo que hemos aprendido del ejercicio de archivo es que hay unas fuentes externas que pueden servir para complementar. Entonces quisiera saber cuáles son como estos mecanismos o estos escenarios en los que ustedes han buscado como de pronto de fuentes externas poder complementar el archivo. Gracias. A ver, digamos que en el archivo del M hay versiones diferentes sobre las distintas acciones. Nosotros tenemos en nuestro archivo lo que ocurrió dentro de la organización, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó con las acciones dentro? Lo que ocurre afuera ya tiene muchos ojos. Y nosotros, después de la desmovilización y de los acuerdos y de estar tantos años en la vida civil, encontramos mucha gente que nos cuenta los pedazos que nos faltan, digamos, ¿cierto? Entonces, en una acción, la gente dice, y ahí yo estaba en la esquina cuando pasó tal cosa, y yo vi que entraron y vi que salieron, ¿cierto? Y completa la historia. O sea, la gente tiene una versión, dice, mi tía estaba dentro porque ella trabajaba en no sé dónde. Entonces, nosotros decimos, nosotros tenemos la parte del archivo que corresponde al hacer nuestro, ¿cierto? Y es la que ponemos ahí al servicio de la gente. Pero ese archivo se completa con la mirada de los otros y las otras que están por los lados y que estuvieron en las acciones de una manera diferente y que muchas de esas personas precisamente fueron víctimas en una acción. Se mide hasta donde se puede, ¿cierto?, el alcance y el riesgo de la población. Nosotros, por ejemplo, poníamos retenes para que la gente no pasara. Teníamos algunas, pero no siempre se podía lograr eso, porque en una acción no todo se puede prever. Entonces, pero esas partes de lo que falta, ¿cierto?, las va a tener que completar la ciudadanía también. Y cuando hacemos acciones de memoria, la gente acude y ahí la gente completa. Ahora, ¿cómo completar eso? Que esa es memoria viva. Habría que tener como las herramientas para hacer eso, para poder grabar esas intervenciones que en general se pierden, porque cuando la gente hace esos aportes, a veces se nos va sin que nos quede el teléfono, y también eso va a requerir de un esfuerzo enorme, que somos muy poquitos y nos queda difícil, pero que es válido lo que usted dice. Nos falta desarrollar como esa parte que convoca a la ciudadanía a hablar de esos hechos. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos unas miradas complementarias, la de la compañera archivista, la del compañero que tiene su organización y la mía, que se complementan, y seguramente lo vamos a lograr más adelante. Muchas gracias. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta. Meli pidió la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Tenía dos preguntas, pero una la hizo mi compañera, que era en camino del M19, pero eso me hace plantearla de otra manera y teniendo en cuenta tu respuesta. ¿Qué mecanismos entonces se deben implementar para que esa búsqueda externa, que como dices ya se ha hecho y se ha dado y se está perdiendo, entonces qué mecanismos se deberían implementar para que esa memoria viva que se logre recolectar desde voces no se pierda? Y ahora, hay muchos que vienen
pues de generaciones precisamente que lo conformaban, cómo recoger ese testimonio antes de que tal vez se pierda si aún no se tiene. Esa es una, pues como que se transforma a raíz de lo que preguntó Paula. Y la otra, muy en la línea de lo que preguntó antes una compañera, es para los tres. Si en estos espacios, hablando solo solo entre comillas, de archivo, nos damos cuenta que las organizaciones convergen en cualquier cantidad de puntos, ¿de qué manera habilitamos espacios en los que estos diálogos no se den en clave del archivo, en clave del ejercicio mismo de la organización, sino en clave de esos puntos de convergencia para la construcción de historia en simultáneo? Porque las organizaciones sociales, tenemos que decirlo, nos enfocamos tanto en lo que cada una estamos haciendo que olvidamos en qué nos estamos conectando con otras acciones desde el barrio, desde lo internacional, porque estábamos nombrando, escuché que decías que hay archivo en España y en otros sitios, con Fasol pasa exactamente igual, tenemos personas en otros países, entonces, ¿qué escenarios crear para que haya ese diálogo desde diversas organizaciones y que tal vez se construya un archivo distinto, plural? Muchas gracias, Meli. Entonces, si quieres respondemos la primera pregunta para que era dirigida principalmente para Alex y luego con la siguiente. Pues el desafío de recoger ese aporte de otros y otras que completan las historias nuestras es enorme. Y digo es enorme porque no tenemos ni los recursos, ni la intención, ni se generan acciones con la intención de recoger eso. Valdría la pena, por ejemplo, si hacemos sobre acontecimientos específicos, convocar las personas que quieren aportar, podríamos hacer unas conmemoraciones en donde la gente viniera, ciudadanos y ciudadanas que tienen algo que aportar sobre ello y recoger esa opinión, ¿cierto? Nosotros en eso de las opiniones, cuando hicimos ese ejercicio de memoria en la Quinta de Bolívar, allá en la Quinta hay un libro de visitantes y la exposición estuvo allí 2 meses. Durante los 2 meses los visitantes, diferentes visitantes, extranjeros, colombianos, opinaron sobre la exposición y lo dejaron escrito. Dejaron en el libro de visitantes escrito. El director de la Casa Museo nos dijo, más de 1000 personas opinaron sobre lo que ustedes, sobre la exposición del M-19, sobre la espada. Pero de esas 1000 y pico de personas, solo 27 estaban en contra. Entonces, bueno, nos fuimos con la soberbia de que teníamos un respaldo, ¿cierto? Pero no fuimos a buscar el archivo. Pero en esa tarea ya es un compromiso que yo me hice porque encontré pues una fuente de ir a buscar eso que la gente dijo sobre el M, sobre la espada, seguramente sobre nuestras acciones y recogerlo, porque hay que recogerlo. Pero eso es como una ganancia ocasional, no la programamos, no la pensamos, pero sí hay que pensarla. Y yo pienso que se va a poder hacer desde el territorio, porque hay acciones, por ejemplo, voy a decir una, la toma de Zipacón, es en un municipio pequeño. Podríamos hacer algo en Zipacón, ¿cierto? De saber qué pasó, qué vio la gente, qué pasó después de que nos fuimos de Zipacón, después de la toma, ¿cierto? Y poder recoger como en los territorios. Yo creo que eso podría hacerse, se me ocurre ahora. No podría ser un compromiso, pero sí me gustaría que pudiéramos hacerla en momentos específicos. Con relación al operativo, por ejemplo, del suroriente, donde mataron los compañeros que estaban recuperando la leche, allá se hace en la conmemoración de la muerte de nuestros compañeros allá y se invita a la comunidad y se hace un arroz de leche, y porque decimos que ya la leche se transforma, entonces ahora es un arroz de leche, ¿cierto? Entonces la gente va y opina y se recrea la historia
con los ciudadanos, ¿no? Que estuvieron presentes y que dan fe de lo que ocurrió donde no estuvimos. Pero eso no se hace en todas partes, pero sí podríamos hacerlo, y no solo con los acontecimientos del M, seguramente con todos los acontecimientos que han lesionado la vida de nuestros compatriotas y también no solamente por las cosas tristes, sino también por las que nos dan alegría, por las que nos reaniman, porque esa es la vida, ¿no? La vida trae de todo, entonces, y hay que vivir en función de la vida, porque esa es la que nos mueve. Gracias. Gracias, Ali. Martín, por favor. Bueno, gracias. Aquí Carlos me dio el paso. Bueno, esto está como un poco, a mi manera de ver, asociado un poco con la anterior pregunta, que eran esas estrategias de democratización. Y primero, pues contarles que pues desde la emisora hemos tratado de hacer el ejercicio, bien, mal, regular. Eso pues cada cual lo calificará, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? A que nos encanta juguetear mucho con el pueblo. Entonces, cualquier evento que hay en cualquier lugar, pues esto es un medio comunitario, alternativo y o popular que no tiene los recursos. Entonces, al no tener los recursos, ¿qué hacemos? Pues el pueblo es quien tiene la información, ¿sí? Por eso es que no tengo ni uñas, porque ¿con qué? ¿Sí? Pero entonces tenemos una ventaja enorme, y es que la ciudadanía está en todas partes, y la ciudadanía en un momento dado tiene un papel muy importante, muy bonito y muy responsable de estar contando eso que está sucediendo en X o Y lugar. Así lo hemos hecho en La Voz de mi Barrio 7. Y además, porque yo siempre he dicho que quien tiene el pueblo a su favor, así como el dicho, el poder reside en el pueblo. Y es verdad. Los impactos son más altos cuando se tienen en esas comunidades. Y eso hace que la información no sea contada desde mi visión, desde mi arista, ni la del periodista que la está contando, sino que la están haciendo desde las mismas comunidades que están viviendo allá esa noticia, ¿sí? No es lo mismo el periodista que llegó, así, aterrizó, se bajó de una camioneta con con camarógrafos y tal, y empezó a contar lo que hay ahí, ¿sí? Porque lo está haciendo además desde esa mirada solamente. Pero cuando se hace desde la perspectiva de alguien que está ahí, que muy seguramente promovió, o que está ahí desde hace rato dándose cuenta de lo que está pasando, y esa noticia es contada desde esa visión, yo personalmente pienso que tiene un valor más grande, en serio, ¿sí? Entonces, es como esa la invitación del tema de la democratización. Hoy en día, cada vez se van diseñando, se van creando y van saliendo nuevas redes sociales. Y no todas son de confianza, o sea, no todas las noticias son verdaderas, porque ahí hay también noticias falsas, ahí también podemos encontrar noticias incompletas, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, hay que ir aprendiendo poco a poco qué puede ser cierto y hasta dónde también una nota puede ser falsa o real, pero las redes sociales son una herramienta muy buena. La otra que podemos citar siempre, las etiquetas. Las etiquetas nos ayudan a direccionar a ese público que estamos buscando. Y como estamos hablando del tema de los derechos humanos, pues bueno, material es lo que tenemos. Hoy estamos transmitiendo este encuentro de acá. Ustedes lo pueden ver en Facebook, emisora La Voz de mi Barrio 7, y muy seguramente si no se acordaron qué pasó, pues ahí pueden consultarlo, y antes qué rico que nos dejen un mensaje o nos dejen un like por lo menos. El tema de la financiación en el ejercicio periodístico para medios comunitarios es muy difícil. Yo he tenido unos sueños enormes, por ejemplo, de la masacre, esta masacre, no la de Bojayá, sino la que hubo al norte de Colombia. La del Salado, esa masacre, si nos documentamos bien, tiene una historia, una narrativa impresionantemente dolorosa, nefasta, y que no la hemos leído en su totalidad. Y bueno,
tenemos algunos datos, es solamente de lo que encontramos en internet, pero lo que he encontrado es desde esas visiones de los medios comerciales, que lo cuentan desde la parte institucional y no me dan la mirada del pueblo. A mí siempre me ha quedado el sueño de hacer eso, qué rico, ¿sí? Pero bueno, es algo que quedará ahí pendiente en el tintero, porque, por ejemplo, lo que sí, y a raíz de la última pregunta que hicieron, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos contribuir a esto? Bueno, el ejercicio de la radio ha ido también en adelantos. La Voz de mi Barrio 7 ha podido demostrar que la radio no tiene que ser necesariamente encapsulada, ¿sí? Hemos hecho radio, hemos transmitido desde un andén en una calle, porque no tenemos ni una mesa ni una silla, y allá, nos sentamos allá en la Plaza Bolívar, por ejemplo, en las escalinatas, y desde ahí hemos transmitido. Y ahí no hay insonoración. Y ustedes pueden escuchar esas entrevistas y se escuchan muy bien. Entonces, es la misma invitación para que este ejercicio que hablaba mi compañera Alex, pues lo podamos hacer desde diferentes partes del país. La pandemia nos dejó unos dolores enormes, nos dejó unas pérdidas impresionantemente dolorosas además, pero también nos enseñó mucho. Y en el tema de la comunicación sí que nos dejó bastante, porque nos enseñó y nos mostró que habían unas salas virtuales. Entonces yo en la sala virtual, que eso sí lo hemos hecho en la emisora, yo en algunos momentos tenemos gente, por ejemplo, en Suiza, allá tenemos un colombiano que salió exiliado de Colombia de una forma impresionantemente dolorosa, y él vive en Suiza, de hecho tiene allá un medio de comunicación. Y el otro invitado está en Cali, y la otra invitada está en Medellín, por ejemplo, y el resto acá en Bogotá, y hacemos programas radiales con una nitidez impresionante. Y miren las distancias tan enormes haciendo un mismo programa. Entonces, eso es también para mostrarle las ventajas que tiene la radio, que las podemos llevar a cabo para estos temas tan importantes, porque a veces podemos decir, no, pero es que traer a fulano que vive en el extranjero, ¿y cómo? Pues que eso vale mucha plata, y traerlo, y pini, y el hotel y tal. No, ahora lo virtual también nos trae unas ventajas enormes, pues aprovechemos esas plataformas y hacemos programas radiales, y hacemos, de hecho yo en plena pandemia dicté talleres de comunicación, donde no sabía que mis estudiantes, unos estaban dizque en Venezuela, y los otros en Panamá, y aún así con eso se hicieron unas campañas de sensibilización en ciudadanía, cultura ciudadana, y ahí están rotándose en la emisora. Ustedes las escuchan y no se imaginarán dónde está la gente. Las voces de los programas de la emisora no son las voces son las voces del vecino de al lado, pero también hay de gente de fuera de Bogotá, y que mandaron las voces desde allá, y las mandaron, adivine por dónde, por WhatsApp. Entonces, mire todas esas herramientas tan hermosas que tenemos para hacer a través de la radio la realidad de esto que hemos hablado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me tocó cerrar esta pregunta. Voy a tratar de enlazar toda la invitación de este encuentro con la última pregunta. No es porque Kerly esté acá, ni las compañeras que nos han apoyado en la estandarización de nuestro archivo, en el trabajo de limpieza, documentación. Antes de venir acá yo les pedí un poco más de información acerca del evento. Me enviaron los informes de resultados del proceso que han realizado en el archivo de Fasol. Y créanme que entendí muy poco, porque son unos procesos muy técnicos de los cuales yo no tengo conocimiento, pero ¿a qué deriva esto? Que nosotros hoy estamos hablando de puntos de convergencia entre archivos, entre documentos de las organizaciones defensoras de derechos humanos, es por ese trabajo que está desarrollando el Centro Nacional de Memoria Histórica. Sin esa estandarización de esos procesos en las organizaciones, sin esa facultad de organizar y entender qué es lo que tenemos nosotros, no podríamos estar hablando de una perspectiva tan diversa, de tres espacios tan diversos respecto al archivo. Entonces, pues primero, mil gracias, pero también entiendo que la pregunta nos lleva a esto, es porque sin esa construcción de ese archivo, en ese sentido no se hubiera podido lograr. Y una idea que, ¿por qué no tomarla como una propuesta muy potente que la presentemos? Yo creo que
sí estamos en vilo de hacer una propuesta estratégica para que se construya una cátedra, no solamente de la paz, sino una cátedra para la construcción de la paz, una cátedra de historia para la paz. Porque no solamente es hablar de lo que se logró con los acuerdos, ni la historia de las FARC, ni de la negociación, ni del posacuerdo, sino hablar de una cátedra de historia que nos encamine hacia una construcción de paz y reconciliación. Si nosotros seguimos creyendo en las historias que nos contaron a partir de terceros y lógicas de estados que nos llevaban a un pensamiento muy poco crítico frente a la realidad nuestra historia, pues no vamos a poder construir paz. Y desde la construcción de esas cátedras y desde la incidencia en los más pequeños de entender la realidad de nuestro país, yo creo que se va a lograr. Pero esa era mi intervención, enlazando un poco con la invitación de lo que significa el trabajo en archivo de las organizaciones sociales y cómo esto se convierte en una memoria transformadora. Muchas gracias por las propuestas, también por los agradecimientos, extender estos agradecimientos al equipo de la Dirección de Archivo, las personas que se encuentran acá, que hacen el trabajo de procesamiento, al equipo de READ, que también hace el registro especial de archivo, a todas las personas también de pedagogía, en la línea de testimonios, todos los equipos de la dirección que aportan a todos estos proyectos. Por supuesto, el Centro Nacional de Memoria continuará con este compromiso. Muchas gracias a las organizaciones por abrirnos sus puertas, permitir que conozcamos los archivos, que tengamos acceso, que tengamos la facilidad de poderlos difundir. Agradecimientos especiales al proceso colectivo Archivo Histórico M19, quien se encuentra en este momento avanzando en la construcción de este fondo. También a la emisora La Voz de Mi Barrio 7 por su disposición y compromiso con todos los programas que tiene derechos humanos y pues generar a partir de ahí proyecto de archivo. También al director de la Corporación Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos FASOL, Carlos, por todo lo que ha hecho en función del archivo y pues de poder crear alianzas entre la organización y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias. Vamos a compartir el video que nos trajo Alex Salazar sobre la galería y pues el proyecto de difusión de archivo de memoria del M19 y con esto finalizamos. Muchas gracias a todos los asistentes y escuchas.